En esta práctica se realizó la configuración e instalación de un servidor DHCP, en este caso fue en Ubuntu Server 18.04. Lo que va a realizar este servidor es que al nosotros asignarle un rango de direcciones IP, este va a poder asignar una de esas direcciones que esté dentro del rango a quien lo requiera. Entonces, para este caso yo utilicé dos máquinas virtuales, una donde está el servidor y otra para hacer la prueba de que se le esté asignando una dirección IP. Entonces, para la creación de las máquinas virtuales pues se hace de la forma habitual. Se le da clic aquí en nuevo y se le agrega el nombre, el tipo de sistema. Después pide configuraciones que podemos dejar por predeterminado, como el tamaño de la memoria, el disco duro y todo eso. Entonces ahí no influye nada. Después lo que se tendría que hacer es iniciar con la configuración del servidor. Yo lo tengo aquí, me pide al inicio el usuario y la contraseña. Entonces yo ya lo tengo configurado, pero voy a explicar cómo lo configuré. Lo primero que se tiene que realizar es actualizar los paquetes. Esto lo hacemos con sudo apt get update. En este caso ponemos la contraseña y nos estaría actualizando aquellos paquetes que lo requieran. Después de esto vamos a instalar el servidor, que sería con sudo apt get install y el nombre es isc-medio dhcp-medio server. Yo ya lo tengo instalado, solo se actualizaría si se puede actualizar. Después de que lo instalamos, debemos de ver las tarjetas de red que tenemos disponibles. Eso lo hacemos con ifconfig. Y como podemos ver, aquí yo tengo dos, la de EMPO S3 y la de LU. La que yo configuré fue esta de EMPO S3. Como se puede ver aquí, pues ya aparece la dirección que yo le asigné. Pero voy a explicar cómo realicé esa configuración. Lo primero que se tendría que hacer es tirar esta tarjeta para que la podamos configurar. Entonces lo haríamos con el comando sudo ifconfig. Sudo ifconfig, después espacio, el nombre de la tarjeta que queremos tirar y down. Una vez aplicado este comando, se tiraría esa tarjeta y se procede ahora sí a configurarla. Después lo que se realizó es editar un archivo, que lo hacemos igual con sudo. Colocamos nano para editar el archivo y colocamos la ruta, que es en etc /netplan el nombre del archivo, que es 01-netcfg.yaml. Ese es el archivo que debemos editar. Entonces inicialmente pues aparece en blanco, pero estas líneas son las que debemos de colocar. Primero es network versión 2.2 Ethernet
el nombre de la tarjeta que vamos a configurar, después la addresses y la dirección entre corchetes, en este caso es 10.128.10.1 con máscara 9. Después, como queremos que el servidor tenga una IP estática, se coloca el DHCP4 y 6 en false o en no, y en optional se coloca true. Se guarda y se cierra. Y después lo que seguiría es checar, debemos de checar que nuestra máquina virtual esté como en el apartado de red, tenga red interna y el nombre de una red interna, entonces eso se checa desde aquí. Como se ve, aquí aparece red interna y el nombre. Le damos a aceptar. Y ya que está configurado eso, ahora sí se pueden aplicar los cambios del archivo que se editó, o sea, de esto que aparece aquí. Para aplicar los cambios se haría con sudo netplan espacio apply. Y ahí se estarían editando, se estarían aplicando los cambios. Después de eso tenemos que levantar la tarjeta. Ese es con sudo ifconfig y el nombre de la tarjeta que queremos levantar y el comando op. Y ahí ya se estaría levantando la tarjeta. Después vamos a requerir realizar una copia de seguro, una copia para poder editar otro archivo. La copia pues es básicamente para si tenemos algún error, pues nos queda el archivo original. Entonces sería con sudo cp para la copia, se coloca la ruta que es diagonal etc diagonal default diagonal isc guión dhcp guión server espacio y se coloca la ruta donde queremos hacer la copia, que es en etc default igual el mismo nombre isc guión dhcp server punto original. Con esto estaríamos realizando una copia de este archivo que se encuentra en esta ruta y lo estaríamos copiando igual en la misma ruta, pero le estamos asignando otro nombre. Yo ya no lo voy a hacer porque ya tengo realizada esa copia, entonces ya no la necesito. Después vamos a acceder a ese directorio que sería con cd diagonal etc diagonal default. Y una vez estando ahí, vamos a abrir otro archivo que sería con sudo nano isc dhcp server. Y dentro de este archivo, lo único que vamos a cambiar es en la parte de interfaces. Versión 4 está entre comillas y aquí le vamos a poner el nombre de la tarjeta. Es lo único que se configura ahí. Lo guardamos y lo cerramos. Después de esto, pues aquí ya tendríamos configurado el servidor. También debemos de crear una copia para otro archivo que se encuentra en la siguiente dirección, que es con sudo cp etc dhcpd dhcp
diagonal dhcpd.conf. A ese archivo también le debemos de crear una copia. Igual lo podemos hacer en la misma dirección, que es etc diagonal dhcp diagonal dhcpd.conf punto original. Igual yo esa copia ya la tengo, entonces ya no la voy a realizar, pero lo que está haciendo aquí es colocar como sudo la copia de seguridad de que se encuentra en esta ruta, es de este archivo, y le asignamos la ruta y el nombre del archivo que donde lo queremos guardar ahora. Eso sería para la copia. Después lo que se hace es, ahora sí, como ya tenemos esa copia, podemos editar ese archivo y evitar errores. Entonces nos vamos a sudo a cd etc y en dhcp. Ya estando en esta dirección, colocamos sudo nano dhcpd.conf. Y este archivo también nos aparece en blanco, y lo que vamos a colocar es primero que el servidor sea autoritario con la primera línea. Después la segunda línea nos estaría indicando que no va a usar server como método de actualización. Después la tercera línea nos indica el tiempo por defecto de la concesión default, que son 600 segundos. Después en esta es el tiempo máximo que va a durar la concesión. Después dejamos un espacio, colocamos subnet, y aquí va la red. En este caso pues es la 10.128.0.0 y la máscara. Se abre un paréntesis y aquí es donde vamos a colocar los rangos de direcciones que va a estar asignando, que en este caso va desde la 10.128.21 hasta la 10.128.31, y se cierra el paréntesis. Igual se guarda y se cierra, y hasta ahí estaría toda la configuración. Después se tiene que encender el servidor, que sería con sudo diagonal etc diagonal init.d diagonal isc dhcp server espacio start. Y ahí ya nos pone OK. Entonces quiere decir que está bien. Después lo que se hace es podemos consultar el estado. Y aquí nos muestra que pues está activo en esta parte de aquí. En este caso pues ya podemos ver que el servidor ya estaría funcionando. Ya nada más nos faltaría configurar ahora el cliente. Para la configuración del cliente yo lo hice desde esta otra máquina, entonces la voy a iniciar.
Bueno, para la configuración del cliente y comprobar que esté funcionando nuestro servidor, lo que se hace es también colocar primero ifconfig y aquí nos estarían apareciendo las tarjetas que tenemos disponibles. Yo el cliente también, bueno, este ya también lo configuré, por eso es que aquí ya me aparece asignada la dirección. Pero lo que se hace es esto. Entonces, ya que sabemos cuáles tarjetas tenemos, igual como en el otro caso, vamos a tirar la tarjeta con el comando sudo ifdown. Y el nombre de la tarjeta que queremos tirar. Sería con ese comando con el que se tira la tarjeta y después vamos a editar un archivo que es con el comando sudo nano. Se localiza en etc diagonal network y diagonal interfaces. Nos pide la contraseña. Y ahora sí ya nos dejaría editarlo. Este inicialmente tiene comentada la primera línea y posteriormente estos no los tenía comentados, pero igual los vamos a comentar para evitar errores. Después lo que se coloca son estas dos líneas. La primera dice auto, el nombre de la tarjeta, y la segunda es eFace, el nombre de la tarjeta, y se coloca inet DHCP. Y eso es todo lo que se configura ahí. Después lo vamos a cerrar con control X. Bueno, guardar y cerrar. Y igual como en el caso del servidor, también tenemos que checar desde máquina y configuración en el apartado de red que estemos igual a una red interna y que sea el mismo nombre que la red del servidor. Después vamos a levantar la tarjeta, que sería con sudo if up y el nombre de la tarjeta. Y ahí ya nos dice que ya está configurada. Después pues ya podemos, una vez hecho esto, ya podemos checar. Y como podemos ver aquí, ya estamos utilizando esta tarjeta, que es la que configuramos en el servidor. Y aquí ya nos está dando una dirección que está dentro del rango que nosotros asignamos en el servidor. Entonces con esto podemos decir que el servidor está funcionando de forma correcta porque está asignando las direcciones que se le configuraron en el rango. Y por último ya nada más quedaría explicar lo de usuarios y grupos. Para eso voy a cerrar este.
Entonces aquí podríamos ver, me voy a salir de aquí. Y bueno, para los usuarios los podemos ver, por ejemplo, yo ya agregué algunos usuarios y algunos grupos. Y bueno, aquí podríamos ver los usuarios. Por ejemplo, yo agregué este de user egg y lo asigné en el 1007 que tiene aquí. Es un número de identificación. El 1011 es el número de identificación, pero del grupo al que pertenece. Entonces, después se colocó, su dirección. También agregué varios usuarios. También podemos consultar los grupos que tenemos. Y como está aquí, por ejemplo, este de ejemplo grupo tiene el 1011, que es el que veíamos en los usuarios. También está el grupo usuarios, use ADM y grupo PR. Esos son los que yo ya agregué. Voy a agregar otro grupo primero. Eso se haría con el comando sudo. Después es group. Y add. Y el nombre del grupo. Que se va a llamar grupo red. Ahí ya estaría el grupo. Si lo vemos desde aquí, nos aparece que tiene el número de identificación de 1012. Y después podemos agregar un usuario a ese grupo. Por ejemplo, sería con sudo user add espacio D para indicar la ruta, que sería en home, diagonal el nombre, que va a ser usuario red, espacio, se coloca guión G para darle el grupo, que era el 1012, y otra vez el nombre. Y así se estaría agregando un usuario. Y ya lo podemos consultar desde aquí. Entonces aquí ya tenemos que el usuario red tiene número de identificación de 1008. El 1012 indica que es del grupo red. Y bueno, lo demás es la dirección y la X corresponde a la contraseña. Y eso sería todo. Entonces en esta práctica lo que se realizó fue configurar un servidor, asignarle un rango de direcciones y posteriormente comprobamos desde otra máquina que que se esté haciendo la conexión correspondiente para que el servidor funcione sobre este y le asigne una dirección, igual como los usuarios y los grupos. Y eso es todo.